You have an idea. You want to tell it to the world, but you don't know where to start. That's where Anchor comes in. They have the tools for you to edit, produce, and record your idea right from your phone or computer. It's the easiest way to reach and grow your audience. They publish for you to Spotify, Apple Podcasts, and all major platforms. And to top it all off, they match you with advertisers so you can earn from your passion and your wonderful idea. So tell me, what are you waiting for? Download the Anchor app or go to anchor.fm to get started and follow your dream. Antes de comenzar, Sergio, ¿de dónde eres? Bien, gracias. Soy de la República Dominicana. Ok, entonces, ¿tostones o plátanos maduros? Tostones. Tostones. Van de primera, sí. Ok, está bien. Entonces, ¿lo más salado es mejor? Mientras más salado y calentito, sabroso. Ok. Bueno, estamos acá con Sergio de la Conferencia de Texas. Él es uno de los directores del Ministerio de Varones. Este es tu programa Despertando al Adventismo. A medida que hoy vamos a hablar acerca del tema del Ministerio de Varones, de dónde se origina y por qué es tan importante. Sergio, si nos das un poco de tu biografía, estamos más que contentos. Muy bien. Tuve la oportunidad de conocer el Evangelio en Providence, Rhode Island, una iglesia pequeña ya, precisamente en el estado más pequeño de la nación. Y eventualmente, cuando recibí el llamado al Santo Ministerio, estudiar teología, me fue mi interés ciertamente de ir a Puerto Rico y sacar el bachillerato o licenciatura. Allí servimos también como capellán de hospital y pastor de iglesias. Y luego el Señor puso por segunda vez una emoción amplia de que fuéramos por la maestría a la Universidad de Andrews. Y estando allá es donde yo encontré algunas inquietudes o intereses de trabajar en mi vida espiritual, en inquietudes como caballero, como varón en este caso, y me puse a preguntarme, ¿será que también esas inquietudes o necesidades son de otros de mi propia audiencia masculina, cual pudiéramos trabajar de manera especial? Oh, qué bueno. Hasta cierto punto te enfocas en los caballeros y, bueno, en realidad, cuando lo vemos desde un punto de vista organizacional y mundial, la membresía de varones, no solo en el grupo de los adventistas, pero de todas las denominaciones, ha estado en decadencia. ¿Por qué crees tú que es eso? Es cierto, está en decadencia. Te voy a contar de que hay un libro que se llama Why Men Hate Church por David Murrow. Y tenía unas grandes inquietudes. ¿Cómo es que con el tiempo cada vez menos caballeros atienden a la iglesia? De hecho, me quiero referir muchas veces término varones para no excluir a los jovencitos, a los adolescentes, y no solamente enfocarlo como en el cono sur de América le llaman caballeros solamente aquellos que están casados o que ya están dirigiendo familia. Pero David Murrow decía así en su libro, ¿por qué los hombres odian la iglesia? Y él comentaba que cada vez siendo que hay menos caballeros o varones que se dan cita en la iglesia, pareciera que todas las actividades y ministerios van en pos de dirigirse o de satisfacer los intereses de las damas. Intereses de las damas más bien que de los hombres, haciendo esto que la iglesia dé un giro a temas, intereses, programaciones, seminarios que responden más a las féminas que a los varones y dejándolo atrás en cierta manera. Y bueno, hasta cierto punto es como el género romántico, ¿no? Tal vez conectarte con tus emociones, conectarte con Dios, ver a Jesús como el Salvador y Redentor, pero como el esposo, ¿no? Y entonces la iglesia es la esposa. Entonces, como que la cristiandad se presta por terminologías o tal vez imágenes, ¿no? Uh-huh. A un vocabulario un poco más femenino. Sí. Entonces, ¿cuál es la respuesta que tenemos que hacer? ¿Será volver a enfatizar los aspectos masculinos o será que deberíamos de, no sé, bueno, tal vez buscar otra manera o otra religión, otra denominación? Otra denominación o religión fuera del cristianismo. Es interesante, mira el giro que el asunto ha dado. La religión cristiana, cual era primeramente judío, luego judío cristiana y ahora cristiana, fue con una figura patriarcal. La judío-cristiana. Cuando se hace cristiana, especialmente Cristo, que es la imagen principal, el teólogo, el mayor promotor de esta fe,
Cristo como personaje célebre o protagonista es un hombre y él se acompaña de 12 hombres y hace de esta iglesia o denominación cristiana mundialmente lo esparce de manera poderosa y llega a ser dirigida por caballeros, hombres. Ahora, no estamos nosotros fomentando la exclusividad de hombres solamente. Yo creo que si el hombre levantara su interés de la vocación por Dios, el servicio por Dios, llegaría a asemejarse un tanto lo emocionante que es la aportación, servicio y devoción de las damas que hoy presentan ser mucho más presente en el cristianismo, pero no sería cambiar de religión, sería de que esta religión se vuelque a ver con sensibilidad las tendencias, las necesidades, los intereses de los hombres para que una vez se salve la familia entera. ¿Me puedes hablar acerca de algunas de esas necesidades de los hombres, o sea, las que están más presentes? Porque a veces podemos ver las necesidades de las mujeres, especialmente en una sociedad que abusa de las mujeres, o sea, en muchos términos, menos paga, más violencia en contra de ellas, aún discriminación y al ver a las mujeres como menos hasta cierto punto, ¿no? Pero no todas las sociedades son así, no todas las culturas hasta ese punto, pero ¿cuáles son esas necesidades varoniles que tal vez están delineadas en un patrón específico? Mira qué interesante. Yo creo que muchas veces partimos de una inocencia, creo que estoy aguantándome decir, por una ignorancia amplia sobre la necesidad de los hombres, cuales no distan de ser muy cercano o muy parecida a las damas. Cuando tenemos violencia doméstica, los reportes dicen que no solamente es del hombre como agresor a la dama víctima, sino también que se da de todo lo contrario. Pero vamos a suponer, vamos a declarar algunos detalles. El 94% de la cantidad de personas en el sistema carcelario o de castigo de la nación norteamericana, que de hecho, el sistema carcelario, Briones, el sistema carcelario más grande del mundo entero está en los Estados Unidos. Y de esa población de millones y millones, el 94% son hombres. Solamente un 6% son damas. Un 94% de la población entonces encarcelada, presos, han cometido delitos de menores hasta mayores en gran manera que hace que ellos estén bajo esa condición de que no pueden tener la libertad en la sociedad. Entonces, si nos damos cuenta que la mayor cantidad de personas que forman a esa audiencia son hombres, es porque los actos delictivos, los problemas de adicciones, los crímenes en alto rango o sucesivos, en disidencia o caídas tan frecuentemente se ven más en hombres que terminan siendo castigados por mayor o prolongado tiempo. La necesidad de hombres o figuras masculinas en la casa como padre, que ha dado una estela de problemas gigantescos en la audiencia, especialmente masculina, la creciente o de muchachos, y terminan lamentablemente en gangas, en abusos de sustancias, en problemas de violencia, de cómo se comportan en la misma familia y en la comunidad. Nos damos cuenta que es grandísima la gran necesidad de volcar a un evangelio que tenga respuesta a la necesidad que tiene cada ser humano, cada persona que puede llegar a ser creyente. Hasta cierto punto, entonces, el problema que se ve es de falta de formación de varones que tengan principios, virtudes, tal vez carácter. Y eso se perpetúa por las diferentes generaciones, ¿no? O sea, sí. Si tu papá no te enseñó buenas virtudes, un buen carácter, tú no lo vas a desarrollar y no lo puedes enseñar a los demás. Entonces, ¿cómo quebramos el ciclo? ¿Cómo quebramos el ciclo? Es el poder del evangelio. Lo que pasa es que el poder del evangelio muchas veces se ve limitado cuando son damas que son más comunes en la iglesia o son más activas en la iglesia, intentan de alcanzar a hombres. Las estadísticas dicen que cuando llega el evangelio a una casa, si fue el caballero que la aceptó, tenéis un 91% de que la esposa y los hijos le puedan seguir a esa nueva fe.
Pero si es la dama la que aceptó el evangelio, su radio de influencia o poder de influencia sobre su marido y aún sobre los demás hijos es apenas de un 39 a un 41%. Baja 2/3 prácticamente. En gran manera. Entonces te das cuenta, hay hombres que tienen que modelar a hombres, hay hombres que tienen que ser la búsqueda, hay hombres que tienen que ser en una calidad espiritual y evangelística o de servicio a Dios que puedan impactar y alcanzar a otros hombres, porque lamentablemente las estadísticas de las cárceles nos están diciendo de que estamos perdiendo gran terreno de cómo alcanzar a esta audiencia masculina. Tú me dices que el evangelio es la solución, pero hasta cierto punto, desde el punto de vista cristiano en el siglo XXI, el evangelio está, destinado, o la mayoría de imágenes, la mayoría de cosas son para las mujeres. Sí. O sea, estamos hablando de las actividades o la oración, cosas que tal vez reflexión que los varones no practican. Entonces, ¿está basado en las prácticas del evangelio que no se están retomando o está basado en los principios del evangelio que están presentes pero son un poco más femeninos? Yo diría que nos volveríamos a los principios. Porque aún los seminarios, las actividades, el énfasis que tiene a favor de la audiencia femenina en las iglesias o en los círculos cristianos, ellos respondieron de cómo buscar respuesta a la audiencia mayor, a la que mayor estaba activa, a la que mayor diezma y ofrenda, a la que mayor son recursos humanos que están contando con ellos. En la mayoría de las iglesias, quienes instruyen a los niños en todos los niveles de la escuela sabática o la escuela dominical son damas. Cuando se llama a hacer una actividad de capacitación o entrenamiento de cualquier índole en la iglesia, quienes vienen es la gran cantidad de damas y hay muy poco interés en los hombres. ¿Qué sucedió? Que pastores, líderes de iglesias volcaron todos sus énfasis a la audiencia que más apoya, a la audiencia que más dinero da, a la audiencia que siempre está en asistencia, y con el tiempo se quedó rezagado el impacto para con los hombres. Aún todavía tienes la figura de hombres en los cargos más predominantes de la iglesia, pero estos han volcado un evangelio, una forma de ser iglesia más atractiva a la sensibilidad de las damas, que son la mayoría que vienen, a los que son los rezagados, aquellos que están descuidados en el día por el día. Estos mismos líderes religiosos, siendo los masculinos ellos, si ellos se volcaran a hacerlo un tanto más intencional, dando respuesta a las necesidades y las inquietudes de caballeros, ellos serían muy efectivos también, porque de por sí ellos son de primera, ellos son vocalistas de esta comunidad de varones. ¿Crees tú que de manera en la cual el evangelio se ha hecho un poco más neutro, Sí. ha perdido el complemento que en realidad se comenzó en la creación? O sea, estoy hablando Sí. de que la mayoría de denominaciones, la mayoría de personas cree que todos somos iguales. O sea, los hombres son iguales que las mujeres, somos seres humanos, pero en realidad no estamos llegando a explorar los aspectos tanto femeninos positivos como masculinos positivos, por la razón en la cual queremos nivelar, tal vez, porque hay una historia también de abuso desde el punto de vista eclesiástico, ¿no? De parte de los varones en contra de las mujeres. Control. ¿No? Control, o sea, Sí. exacto, liderazgo y cosas así. Pero al nivelarlo, también estamos perdiendo hasta cierto punto estas cualidades. ¿Cuáles son algunas cualidades que tú has descubierto al hablar con distintos varones, con distintas personas, acerca de las cualidades innatas, ¿no? Que pueden estar presentes en las damas, pero que tal vez están mucho más presentes en los caballeros? Es cierto, mira, hay un escritor que ha dado extenso material sobre el asunto del ministerio de varones. De hecho, nosotros le consideramos de que él posiblemente es una de las autoridades más grandes que tenemos, no solamente porque escriba de manera teórica, sino porque este varón, Patrick Morris, ha llegado a ser un ejemplar de ministerios poderosos en el área de la Florida y tiene un impacto nacional. Patrick Morris decía lo siguiente: cuidémonos de que la religión muchas veces estaba quitándole los rasgos de hombre o de hombría, de masculinidad a los caballeros. Estaba tratando de que ellos tengan una imagen suave, una imagen de que hablan bajito, de que son tranquilos, de que son pasivos, y le estaba quitando de esa manera lo que es bien especial del caballero, el hombre como Dios nos hizo. Podemos ser wild, podemos ser un tanto salvaje y aún siendo hombre, pudiendo ser buenos cristianos. De hecho, Dios nos hizo con esas características. Hay un libro que
que se llama Salvaje de Corazón, Wild Heart. Creo que así que sí, así se llama. Así le llamaron, donde dice, no le quites al muchacho ser muchacho. No le quite al boy o al muchacho ser varón en cuanto a la manera de cómo luchamos, discutimos muchas veces o peleamos entre los muchachos en el juego que estamos teniendo. Ellos no tienen que ser afeminados para ser considerados que tienen virtudes o aspectos cristianos. Ellos pueden ser hombres. They can be a guy. Ellos pueden ser un tipo y ser todavía un individuo que ama, respeta, que siente al Señor. De hecho, si te das cuenta, en la Biblia hay un aspecto masculino sobresaliente de los hombres de Dios, especialmente en el Antiguo Testamento. Tú ves a un David que no permitía de que nadie se burlara del pueblo de Dios, del ejército de Dios, ni tampoco del Dios viviente. Y él fue con su hombría, con toda su testosterona, y él le llama así, con toda la hormona masculina, y dijo, ¿quién es el incircunciso, aquel grandotote gigante que se atreve a hablar contra el ejército de Jehová y contra mi Dios? Y él le ponía no la bala, porque aquel tiempo no era bala, él ponía la pedrada donde ponía la boca. Como dicen, ¿verdad que sí? Y tenían ese aspecto varonil de valentía, de fortaleza, de tomar riesgo, de hacer misiones que sean riesgosas, que son de las características que van con los hombres, que lamentablemente creemos que no deberían estar presentes en el cristianismo, y eso es un gran error. Ahora, hasta cierto punto tú hablaste acerca de David, pero David es un hombre de dos filos, porque también abusó el poder. Hasta cierto punto. Y bueno, hay un comercial hoy en día que sale de la Gillette. Acaba de salir hace unos cuantos meses y habla acerca de lo mejor que el hombre puede tener. O sea, hablando acerca de la Gillette, ¿no? O sea, la máquina de rasurar. Pero al mismo tiempo, hay ciertos aspectos que tanto el cristianismo como modelos culturales han perpetuado aspectos tóxicos de la masculinidad. Sí. Entonces, ¿cómo en realidad el hombre puede tener la posibilidad de ser cristiano y al mismo tiempo rechazar esos valores tóxicos, ¿verdad? Sí. Sin entrar en esa conversación o no ser parte de esa generación o tradición tóxica que tiene la sociedad. Estoy contigo. Si te das cuenta, son patrones que quieren tomar control o influenciar en el ambiente. Porque si nosotros no fuéramos directamente a las Escrituras y daríamos el énfasis de lo que es la teología del apóstol Pablo, cuando él es inspirado por Dios, el Espíritu Santo nos habla de cuáles son las obras de la carne y cuáles son los frutos del Espíritu. Él no está distinguiendo allí precisamente si es niño, niña, mujer, hombre, esclavo o si es libre, ni personas superdotadas o personas que tienen algunos complejos. Él está hablando acerca de la obra que el Espíritu Santo puede hacer en las personas. Si nosotros ponemos a un lado lo que son los prejuicios y lo que son las actitudes negativas que se han impuesto a los géneros y nos diéramos cuenta nosotros como creación de Dios, como creación que somos de Dios, que salimos de la mano de Dios y de los frutos del Espíritu que Él quiere dar, nos dará cuenta que aunque el hombre pueda ser impetuoso, y no digo que es airoso o que no sea enojón, aunque él tenga la fortaleza, la virilidad que le da la gran carga testosterona, que es la hormona que le hace la diferencia en la definición de damas como caballero, y él está frente a las Escrituras, el Espíritu Santo, y ve los dones del Espíritu, los frutos del Espíritu, aún así él puede tener un dominio propio para brillar de manera especial para Jesús. Y entonces vivir una vida cristiana donde no tiene que ser ni excesos, ni abusos, ni control, para darse a entender de que la influencia linda que él puede traer es llevada por el Espíritu de Dios. Hablando acerca de cómo los hombres pueden ser influenciados por el Espíritu Santo, estabas hablando acerca de la separación de los hombres con sus hijos, ¿no? Y con sus hijas. Ahora, en casos de abuso, ¿verdad? En los cuales el hombre se va el niño se va con la mamá, ¿verdad? Uh-huh. Y el hombre no tiene acceso. ¿Cómo en realidad pudiera él retomar esa responsabilidad como padre? Cuando comentas de que no tiene acceso, ¿es porque ya esa familia no está junta y por orden del correcto, juez? Ya no están juntos, o sea, él tal vez agredió, no tuvo un problema de violencia, pero ¿cómo va a fomentar esos valores? ¿O tiene que él primero
reentrenarse y después volver y tal vez intentar. Es un caso un poco más práctico, ¿no? Exacto, yo estoy contigo. Tiene su complejidad porque tiene que ver entonces con asignación o más bien con, creo que escuché, custodia. Muchísimas gracias por ello. Custodia es un tanto más complejo. Relativamente me estás dando una condición donde ya ha habido una ruptura y es poca la influencia que puede hacer. Lamentablemente a veces no puede hacer mucho para bien y sigue teniendo para mal influencia bajo esas condiciones. Pero si te das cuenta, la paternidad, y especialmente la paternidad responsable, es uno de los dones o regalos más grandes que Dios le ha dado al varón. Porque si el varón puede darse cuenta de que ha de proyectarse en ese niño o niña que está creciendo y le es necesario entonces, por el interés de darle formación, le es necesario a él internalizar primero principios y valores para que entonces lo pueda pasar de manera honesta, porque de lo contrario lo dejó solamente en el término de teoría, pero si él está para vivirlo, para modelarlo y para pasarlo de generación en generación, tendrá un impacto mucho más grande. Y la paternidad que Dios inventó, responsable o espiritual, es bellísima porque está entonces sanando a dos generaciones al mismo tiempo. El padre que tiene que internalizar los principios para pasarlo y por sí el receptor, la segunda generación que tiene la gran oportunidad de hacer mejor, exceder en mejor condición de presentarse a Dios y en la comunidad. Ahora, si el padre no lo internaliza, en ese momento la responsabilidad cae sobre la mujer. Sí, así es. Y bueno, lastimosamente pierde tal vez el niño o la niña, pierde ese complemento, ¿no? Sí. Porque la realidad es que hasta cierto punto la Biblia presenta una imagen complementaria entre el varón y la mujer. O sea, la imagen de Dios está compuesta por ambos. Por ambos. Y ambos son necesarios para poder complementar esa imagen. Sí. Y por eso es que hablo acerca de la igualdad, ¿no? O sea, la igualdad, somos iguales en valor, en lo que Dios nos creó y todas las cosas, pero nos necesitamos los unos a nosotros, varones y mujeres, para poder en realidad hacer complemento. Sí. Sin embargo, hoy en día tal vez tenemos teorías que indican o quieren identificar solo la humanidad como la imagen de Dios en vez de esas tal vez capacidades biológicas, ¿no? que complementan. Ahora, tú has estado participando en retiros, ¿no? Hombres adventistas de valor, y me imagino que te encanta ver la transformación que los hombres tienen durante los años. ¿Nos quieres comentar alguna historia de alguna persona que comenzó su jornada, comenzó a entender algo distinto a causa de los retiros? Es interesante. Sucede que hay un muchacho mandado por su esposa, y cuando nosotros siempre hacemos este chiste o esta encuesta en el saludo inicial de la reunión es: levante la mano quienes fueron enviados por sus esposas. Y algunos se miran la cara y empiezan a verse entre ellos como que dicen: ¿será que me atrevo, me animo a levantar la mano? Y cuando viene a ver, la gran mayoría de ellos llegaron por iniciativa de una esposa que llamó por teléfono, que buscó la información, que los sorprendió con ese regalo, diciéndole: te compré este boleto o este ticket de entrada, y relativamente el hombre se ve entre la espada y la pared de ir, y van muchos de ellos aún en contra de su voluntad. Pues entonces yo podría decir, y lo voy a decir por nombre porque él... bueno, voy a hacer lo siguiente. En esta ocasión, cierto, me voy a aguantar del nombre porque voy a entrar un poquito más allá. Sucede lo siguiente, de que este varón, en sus posiblemente apenas cumpliendo 30 años, llega a un retiro bajo esas condiciones que yo acabo de describir. Su esposa fue quien hizo la iniciativa para que él vaya. Él llega allá y empieza a caminar. Va a la primera reunión y de la reunión sale y todavía se está preguntando: ¿qué yo hago aquí? Él mira para todos lados, ve cientos y cientos de hombres y se pregunta: ¿qué yo hago aquí? Sale, empieza a caminar. Durante la noche se encuentra con otro salón. El salón es lo que le llamamos la experiencia del santuario, donde se ha armado un lugar de oración con los muebles del santuario del tiempo de Moisés, y ellos van a interactuar con ese significado y a la vez llevarlo a una aplicación personal. Él empieza a caminar por el primer mueble, la primera estación, la segunda, la tercera estación, así sucesivamente, y cuando está por acercarse al lugar santísimo que nosotros hemos armado allí como referencia, el lugar santo, el lugar santísimo,
él tiene temor de ir al lugar santísimo porque él ha leído alguna vez de que esto tenía que ver con la presencia misma de Dios y que no todo el mundo podía entrar allí. Pero hay personas que están detrás de él, él tiene que entrar. Tiene que salir por la puerta subsiguiente a esa última estación. Cuando no había vuelta atrás, él se atreve a entrar, él se encuentra con el arca del pacto y allí hay una lectura donde Moisés le dijo a Dios, no me dejes salir de este lugar si tu presencia no va conmigo. Él derramó su alma ya y le pidió a Dios de que hiciera la diferencia. Él vuelve a casa. Él vuelve a casa después de ese fin de semana y empieza en un trato diferente con su familia, con su esposa. Y su esposa se encuentra con ese servidor y me dice una tremenda noticia de algo que yo desconocía porque yo no los conocía del todo a ellos. Pastor Rodríguez, quiero darle muchísimas gracias porque mi esposo fue un fin de semana y fue impactado de muchas maneras en ese retiro. Pero una de las cosas es, y empezó a salírsele las lágrimas. Y la señora me dijo lo siguiente, Briones, me dice, él ya no me pega. Wow. Él ya no me pega. En la frustración que él puede tener en la casa, que él llega con la dificultad o con los problemas, cuando se encendían las dificultades en casa, estén o no estén los chiquitos, dice la esposa, porque no es una hija que está hablando, dice la esposa, él ya no me golpea. Con el tiempo conocí más a ese joven, ahora caballero, ya más adulto, y él cuenta la historia diciendo que cuando él fue al retiro de caballeros, él le había dicho antes de llegar allá al Señor, es la última oportunidad que te doy de que tú me muestres cuál es el propósito de mi vida, porque yo estoy, como tú sabes, así le dijo a Dios, bien presto a cortarme las venas y cometer el suicidio. Ahora, yo no quiero decir que el ministerio para varones es solamente para aquellos que están en una condición tan dramática como esa o en una condición tan miserable. No, es la búsqueda de que el hombre encuentre su propósito en Dios, que encuentre su razón de por qué él está aquí en esta tierra, cuál es el legado que él puede dar, el modelaje que él puede dar y cómo tener la satisfacción que está viviendo el propósito de Dios, que lamentablemente está muy distante de muchos hombres en sus experiencias. Es fuerte la experiencia que acaba de compartir, ¿no? Sí. Cambia mucho la perspectiva que uno tiene acerca de las personas que en realidad uno nunca conoce quien llega a estos retiros. A medida que vamos cerrando ya, una última pregunta tal vez sería ¿cómo la gente puede encontrar más recursos? Porque a veces pues es difícil tal vez en iglesias pequeñas, aún en iglesias grandes, no especificar o tener recursos que puedan ayudar a la gente a crear virtudes o nutrir el carácter. ¿Cómo me puedes comentar algunos recursos que pueden usar diferentes iglesias para poder fomentar esta reorganización tal vez mental y tal vez de disciplina, ¿no? Para los hombres? Preciosa pregunta. Como sabrás, el ministerio de varones a nivel de la iglesia adventista al séptimo día relativamente está en pañales. Tú tienes algunas compañías pequeñas en diferentes lugares que tienen ese interés, se han despertado ese interés y es Dios que lo ha hecho, porque a veces ni siquiera hay conexión total entre uno con los otros grupos que tienen ese interés. A nivel de otras iglesias de otras denominaciones, especialmente protestantes, tú tienes a Promise Keepers, que son los guardadores de la promesa. Y luego la Iglesia Católica en el tiempo de Juan Pablo II empezaron un movimiento que ellos le llamaron, si estos son los Promise Keepers, a lo demás le llamaron Covenant Keepers, que son los guardadores entonces del pacto. Y es un movimiento que está presente en muchos países y es muy fuerte, ha crecido. Y ellos son realmente los que han escrito más sobre el tópico, sobre el énfasis y sobre las virtudes de los hombres cristianos. Más, para ello, hay varios ministros, varias personas con iniciativa que han escrito sobre esto. Por ejemplo, el pastor de la iglesia de Arlington Americana, en Texas, es un ministro adventista entre los varios que ellos tienen, se llama Tom Grove.
ha escrito un currículum que se llama Joshua's Men o Los Hombres de Josué, quienes es un currículum o más bien es un portafolio que se estudia durante un año entero, donde ellos tienen a nivel de grupos pequeños, tienen literaturas allí que se están recomendando, algunos ejercicios y algunas actividades de devoción, de entrega, de servicio, de principios y de valores. Ese es uno de los recursos hermosos que yo me he podido exponer. Hay otro, por ejemplo, el recurso que fue escrito por Artie Byrne. Es la serie de la batalla de todo hombre y eventualmente lo expandieron a la batalla de cada joven o a la batalla que cada hombre ha de enseñar a cada niño. Y eso estaba hablando acerca de la pureza sexual, de cómo se comporta. ¿Te das cuenta? Fue un estudio muy concienzudo de cómo se comporta la audiencia masculina ante la tentación o el interés del sexo opuesto y cómo lamentablemente se había desvirtuado toda esa capacidad o habilidad de tener satisfacción, de ser feliz, de traer intimidad, cómo se desvirtuó cuando el hombre se hizo más carnal que espiritual. Y el libro intenciona de que nosotros hagamos una concientización de que hay santidad en la sexualidad y en la manera de cómo nosotros hacemos uso de ella. Entonces, nosotros tenemos un website que se llama HAV y la rayita de abajo, ¿cómo le llamas? Al guión bajo, ¿verdad? Entonces Texas, y ahí entonces nosotros perseguimos o intencionamos de poner videos, de poner algunas otras cosas más, las promociones de los retiros, y no somos los únicos. El departamento de la división norteamericana de los adventistas del séptimo día tiene todo un renglón que se llama email.org. Por favor, a medida que sea posible, emale.org, tenga cuidado de no darle unas siglas diferentes al final, porque lamentablemente comprobado está que lleva a otros sitios indeseables y espero no estar ayudándole a nadie a su tentación. Le estoy advirtiendo, y allí tiene un renglón de todo el ABC que pueden poner en práctica en la iglesia local, como también de muchas actividades que pueden hacer. Lo que voy a hacer es que voy a poner todos los recursos que me envíes, todos los que has mencionado. Excelente. Los voy a poner en la descripción del episodio que estamos haciendo ahorita. Entonces, si alguien lo puede abrir ahí, lo va a poder ver en el episodio para que no se pierdan o no den algún clic en el lugar. Así que vayan a la descripción del episodio para poder ver esos recursos. Te agradezco mucho. Si me permite añadir algo que es lo que quema mi pecho, lo que me apasiona. Hay una declaración muy interesante de cuál es la necesidad mayor de la iglesia. Y esa declaración reza como la siguiente: la mayor necesidad de la iglesia es de un reavivamiento, de un derramamiento del Espíritu Santo, cual resulte en una reforma y un reavivamiento. Consideramos que esa es la mayor necesidad de la iglesia. Pero la iglesia, especialmente nuestra pequeña denominación, cual mal contada son 20 millones posiblemente de creyentes, cuidado si la mitad, 10 millones, eso no puede ser, si ciertamente esa es la mayor necesidad de esta iglesia, cuando la sierva de Dios o la inspiración quiere declarar cuál es la mayor necesidad del mundo entero, pero del mundo entero, no simplemente a nivel de iglesia de 10 millones posiblemente que podamos ser, sino del mundo entero, y reza de esta manera el libro de la educación, y reza de esta manera: es la necesidad de hombres que no se compran ni se vendan, hombres que le llamen al pecado por su nombre, hombres que estén dispuestos de estar de parte de Dios y de la justicia, aunque se desplomen los cielos. Y entonces esa calidad de hombres son los que podían estar listos para encontrarse con su Salvador. Satanás sabe de que esa es la calidad de hombres que Dios está buscando para llevarlo a la traslación y a la gloria venidera o prometida. Y él ha intentado cada vez inhibir más, adormecer más todavía las virtudes y capacidades que el hombre puede desarrollar en el servicio y amor para con Dios. Pero es la mayor necesidad, y esos hombres nosotros andamos buscando. Creo que es una buena manera para terminar el episodio, pero muchas gracias. Creo que hemos aprendido un poco y esa necesidad es muy grande.
Si quieres decir algo más, este es tu tiempo y si no, cerramos. Muy bien, muchísimas gracias. Para mí es tremendo placer de compartir con esto. Nosotros estamos ahora en una campaña donde vamos a las iglesias y durante el domingo estamos celebrando lo que llamamos el desayuno para hombres o men's breakfast. Estamos llegando allá, juntamos unas cuantas iglesias y hacemos conciencia sobre lo que le llamamos la crisis de la edad mediana y también los cambios biológicos de la andropausia, que sería lo equivalente a la menopausia en la audiencia masculina. Y hay tantos otros tópicos cuales nunca nos sentamos ni damos la oportunidad de escuchar o de exponernos a ellos en las iglesias. Y yo creo que el Ministerio de Varones tiene mucho, pero mucho que ofrecer para hacer un equilibrio entre los creyentes que se dan cita en cualquier denominación. Muchas gracias por tu tiempo y bueno, hasta la próxima. Muchas gracias, José.